Hola, ¿qué tal, amigos de Cuentos de Terror? Les recibo con gusto a la 14ª noche de nuestro especial 31 Noches de Terror en colaboración con Ladies Paranormal. Esta noche abordaremos una leyenda clásica de fantasmas por alguna razón. Enfermeras fantasmas en hospitales embrujados. Quédense con nosotros después del cuento para escuchar de este famoso e icónico monstruo de la mano de Ladies Paranormal. Este primer relato le sucedió a Ricardo cuando tenía apenas 10 años de edad. Su madre había sido operada en el Hospital Juárez de la Ciudad de México y a falta de otro familiar que le acompañara, Ricardo pasó la noche al lado de la cama de su mamá. Una noche que Ricardo no olvidaría jamás. La intervención quirúrgica se llevó a cabo entre las 7 y las 9 de la noche. Rosario, la madre de Ricardo, pasó a la zona de cuidados intensivos antes de ser llevada al cuarto con su hijo. Llegó a la habitación cerca de las 10, que para este momento Ricardo ya había cenado y veía caricaturas en la televisión de la recámara. Entonces apagó el televisor y se dispuso a hacer guardia mientras su madre dormía pacíficamente. El procedimiento no había sido nada de seriedad, pero aún así Ricardo había estado nervioso toda la semana. Aquella noche por fin se sentía aliviado. Cerca de la 1 de la mañana Ricardo despertó. Se había quedado dormido en el sofá a un costado de la cama sin darse cuenta, siendo despertado por una serie de ruidos afuera de la habitación. Escuchaba movimiento en el pasillo, personas corriendo en una dirección hablando en voz alta. Una emergencia de seguro, pensó Ricardo, quien, guiado por su curiosidad, abrió la puerta y echó un vistazo. Pudo ver un par de enfermeros correr al final del pasillo que doblaba a la izquierda. Cerró la puerta de nuevo cuando se dio cuenta de que nunca había estado despierto una hora tan tarde. Y entonces vinieron a su mente todas las historias de fantasmas que había escuchado esperando estar a salvo en un hospital. Sin darse cuenta, volvió a quedarse dormido en el sofá mientras pensaba en fantasmas y apariciones, hasta que despertó y vio a una enfermera de estatura media, cabello rubio y muy delgada, parada junto a la cama de su mamá, tomando notas en la carpeta que llevaba. Ricardo vio su reloj y marcaba las 2 de la mañana con 50 minutos. Entonces saludó cordialmente a la señorita, disculpándose por no haberle escuchado entrar. Cuando la enfermera levantó su rostro para sonreírle al niño, éste se dio cuenta de que la mujer había estado llorando, pues traía el maquillaje corrido alrededor de sus ojos y sobre sus mejillas. Pero aún así le pareció una mujer de facciones muy bonitas. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó. Sí, claro. Es que no lo sé, respondió sollozando la mujer. No sé por qué me sentí extraña de repente, pero tengo la sensación de que todo va a estar bien. ¿Tú sientes que todo va a estar bien? Sí, totalmente, respondió Ricardo. Los doctores dicen que mi mamá va a recuperarse, por lo que ya no tengo que preocuparme. Yo hace un momento me sentía bien, pero ahora siento un vacío muy extraño y no he podido dejar de llorar. Ni siquiera recuerdo cómo llegué hasta acá. Lo siento, nene, me tengo que ir, pero sé que tu mamá va a estar bien. La enfermera se retiró y dejó a Ricardo con una sensación de angustia que hasta la fecha recuerda a la perfección. Preocupado, el niño dejó la habitación y bajó a la cafetería a buscar algo de comer. Tal vez podría comprarle una golosina a la enfermera para que se sintiera mejor.
Se dirigió a la planta baja por medio del elevador y al llegar al vestíbulo vio que éste había sido invadido por unidades de policía y personal médico. Habían acordonado un área cerca de los elevadores como escena del crimen. En cuanto una doctora vio al niño cerca de la escena, se apresuró a tomarlo para desviar su mirada y evitar que presenciara tan terrible escena. ¿Qué haces aquí a esta hora, hijo? ¿Dónde están tus papás? No deberías deambular por los hospitales tan tarde, ¿sabes? Mi mamá descansa y vine a la cafetería por una golosina para mí y una para la enfermera bonita que entró a ver a mi mamá hace unos minutos. Me dijo que se sentía extraña y había estado llorando, así que quiero hacer que se sienta mejor. La mirada de la doctora se tornó de compasiva a intrigada, pues no lograba entender las palabras del niño. ¿Qué enfermera?, preguntó sin revelar que a esta hora no se hacían visitas al cuarto. Una enfermera delgada de cabello rubio traía chaleco blanco. La doctora entonces cambió su mirada por una de terror, de pánico. ¿A qué hora dices que visitó a tu mamá? Apenas hace unos minutos salió de la recámara, por eso esperaba alcanzarla. Ricardo notó entonces la confusión en la mirada de la doctora frente a él, quien se esforzaba por no voltear a ver la escena del crimen a unos cuantos metros. Inquietado por la intriga, el niño dirigió su mirada hacia los policías y la cinta de no pasar, viendo así a la enfermera tirada en el piso, sobre un charco de su propia sangre, con el maquillaje corrido de tanto llorar. Pero lo que realmente le hizo desmayar fue ver al fantasma de la enfermera de pie junto a su cuerpo, llorando desconsoladamente, tal como la había visto hace unos instantes en la habitación. Afortunadamente la doctora estaba ahí cuando Ricardo perdió el conocimiento. Le llevaron de vuelta a la habitación con su mamá y no despertó hasta el día siguiente. Según las noticias, la enfermera había cometido un teatral suicidio arrojándose desde el corredor del 7º piso, cayendo al vestíbulo alrededor de la 1 de la mañana. Esto fue todo por hoy de mi parte. Yo soy Dante, y a continuación los dejo con el mini episodio de Ladies Paranormal. Emocionada, Brisa, porque les voy a platicar de una de mis historias de miedo preferidas desde que era una pequeña niña miedosa. A ver. Y motivo por el cual decidí estudiar enfermería. No. No te creas, porque cuando me muera quiero ser como él. No te creas. Pues les platicaré sobre la planchada. Clásico de clásicos. Creo que Aplausos. esa fue la primera historia de fantasma que escuché. ¿Verdad? Y la escuché Sí, son como que en las la más primaria. clásicas. ¿Tienes algún recuerdo de Sí. qué te dijeron o...? Bueno, pues lo clásico. Me acuerdo que quien me la contó me dijo que se aparecía en la escuela, que porque la escuela antes era un hospital y ya que ahí se aparecía, pero ahora que lo veo en retrospectiva es como que va a ser una enfermera en una escuela de gobierno. Pues mira, la historia de la planchada es una leyenda mexicana en la que se narra la historia de una pulcra enfermera que vaga por los pasillos de hospitales y atiende a los enfermos que necesitan ayuda. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer muy bonita llamada Eulalia, que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada a su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un hombre. Parecía ser un hombre, No me pero no equivoqué. era un hombre. Era una mujer. Que parecía ser un buen hombre. Ah, ok. Me estoy comiendo las palabras, déjame pongo mis lentes. Pero solo parecía, Brisa, porque al final resultó ser un maldito vaya. perro inmundo como todo. No es cierto. Se cuenta que Eulalia y Joaquín empezaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio. Ah. Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Antes de casarse, Joaquín tenía que ir a un disque seminario por 15 días. Así que Eulalia decidió esperar, emocionada. Sin embargo, unos días después, nuestra pobre Eulalia se enteró de que el doctor se había ido de luna de miel con otra mujer. Eulalia entró en depresión al enterarse de esta noticia y, según la leyenda, después de eso descuidó a sus pacientes y enfermó, muriendo rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba y sintiendo un profundo arrepentimiento por no haber tratado bien a sus pacientes.
Tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del mismo nosocomi. Contaban que era una chica joven con la ropa impecable, justo como la llevaba Eulalia en vida. O sea, bien planchada. Sí, no como yo. Karen va a ser la arrugada. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían, estaban sedados o habían sido descuidados por otras enfermeras. Al preguntarle a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia, con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. Y pues ya se supone que esta enfermera, la planchada, se aparece en varios hospitales de todo México, atendiendo justamente pacientes. De hecho, tengo a una compañera mía le pasó algo extraño en el hospital donde ella trabaja. No directamente a ella. Es que haz de cuenta que ella trabaja también con babies, pero ese turno le tocó con lactantes, niños un poquito más grandes. Cabe mencionar que ella trabaja en el turno de noche. Qué raro que todo pasa en ese turno. Y gracias, Señor, porque yo estoy en la mañana. Pero bueno, total, tenía nada más un paciente y me parece que estaba ahí un familiar con el bebé. Entonces, pues hay un par de horas en las que se permite descansar cuando estás en el turno nocturno. Ya cuando se levanta, en la mañana se topa con una interna, una doctora, bien asustada, diciendo que ella pensó que mi compañera, la que estaba descansando, le había permitido tomar una tela adhesiva, creo que era. Porque hace cuenta que entró la chava, vio que una enfermera estaba con el bebé, o sea, en la cunita con el bebé, que estaba toda de blanco, y la doctora le decía, oye, ¿puedo tomar la tela? Y pues no, o sea, no escuchaba como con sí, como con no, y ya de que, bueno, la voy a tomar, ¿no? Y se va. Y que después le dijeron de que no, o sea, mi compañera estaba descansando. Y se quedó así, quedó a su mecha, entonces aquí vi, no sé qué, y toda así de que asustada y la fregada, ¿no? Entonces se supone que este tipo de entes o como quieras llamarlo, son el fantasma de la planchada. Pero, o sea, ¿tú crees que entonces que se volvió un ente todopoderoso que atraviesa las esferas del IMSS y del ISSSTE? Es que, o sea, debe estar consciente que hay poco personal, Brisa, y está haciendo un esfuerzo. ¿Hasta dónde nos ha llevado la crisis? Te queremos, Eulalia, te queremos. Pues sí, ya más bien se volvió ella su propio género de... Así como en Japón tienen sus yokai. Ándale. A lo mejor de ella es un estilo de yokai mexicano. O sea, de enfermeras que a lo mejor eran muy apasionadas en vida y siento yo que ser enfermera es un trabajo que también te consume mucha energía y mucho... Ajá, emocionalmente. Tienes que dejar mucho de ti ahí. Sí. Entonces a lo mejor incluso... Imagino que en especial si mueren jóvenes o no sé... se quedan queriendo trabajar después de... Sí, qué loco lo que habías dicho de que quedarse trabajando hasta el fin de los tiempos. Qué hueva. Ya sé. Porque ya no te pagan y no tienes vacaciones. Y ahora sí es por amor al arte. Pero bueno, esta fue la historia. Espero les haya gustado.